Padre Santo, te damos muchas gracias de que podemos estar delante de tu presencia y confiamos en que, como siempre, tú estás intentando hablar a nuestra vida y darnos un mensaje que venga a retar nuestro corazón para conocerte en una manera diferente y apasionarnos por las cosas que te apasionan. Por favor, cumple tus propósitos en nosotros esta noche, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Todos los libros de oratoria y de cómo hablar en público dicen que nunca debes empezar una disertación preguntándole al auditorio cómo está. Todos dicen eso. Porque ¿qué pasa si el auditorio te responde entonces ya arruinaste el ambiente con el que vas a empezar? Pero yo quiero atreverme y empezar a hacerlo así esta tarde. Romper un poquito las reglas porque al final creo que va a ser sintonía respecto al tema que vamos a estar revisando en esta noche. Así es que quiero preguntarles a todos ustedes, y ustedes me van a gritar de vuelta la respuesta a la pregunta que les voy a hacer. ¿Cómo se sienten? Medianamente buena respuesta hubo hoy. Algunos se nota que tienen hambre todavía. ¿Cómo se sienten hoy? Y ustedes me dicen bien. Nos sentimos bien. Yo pregunto, ¿qué pasaría si alguno entre nosotros no se siente bien hoy? No ha tenido un buen día. A lo mejor ha trabajado en el sol durante toda una larga jornada. A lo mejor tuvo que hacer muchas cosas a la intemperie y ya con el calorcito que empieza a hacer en estos días, recordándonos que Mexicali es Mexicali por algo. Entonces a lo mejor no viene tan bien, no viene con tanta energía o no viene sintiéndose tan fuerte o tan dispuesto como algunas otras veces. Sin embargo, todos estamos acostumbrados a responder que estamos bien cuando alguien nos pregunta, ¿cierto? Sería muy dificilísimo que alguien de nosotros dijera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy fatal. Qué bueno que me lo preguntas. Aunque normalmente estuviéramos así, nos aventamos la de, ¿cómo estás? ¿Estoy bien? Oye, ¿pero qué no chocaron tu carro ayer y un rayo cayó sobre tu casa y después tu gato se escapó? Sí, pero todo está bien. Muchas veces estamos condicionados a responder que estamos bien nada más porque sí. En ese sentido, déjenme hacerles otra pregunta que la vamos a amarrar al final de la clase y espero que usted va a entender bien por qué estamos empezando así. Por favor, levanten su mano, no importa si usted tiene mucho o poco de conocer a Cristo, levanten su mano todos aquellos que en algún momento de su vida han experimentado la presencia de Dios, han sentido la presencia de Dios en sus vidas. Hay muchas manos arriba, podemos todos darnos cuenta de eso, muchas gracias. Y entonces yo les digo, ¿cómo se siente la presencia de Dios? ¿Cómo saben que están sintiendo la presencia de Dios? Cuando preguntamos eso, algunos más aventurados dijeron, bueno, yo siento como una sensación de un calorcito que te invade así como que rico y solo te das cuenta que está sucediendo eso. Algunos otros respondían que me dan unas ganas de llorar incontrolables, no sé por qué, empiezo a sentir esto que se remueve dentro de mí, me lleno de sentimiento y simplemente lloro. Otros decían, siento como un escalofrío que recorre toda mi espalda y que baja hasta mis piernas y se acaba en las puntas de los pies. Así es como siento la presencia de Dios. Sin embargo, es muy difícil intentar encasillar esta respuesta y decir, esta es la manera en la que se siente, en la que se experimenta la presencia de Dios. Ustedes estarán de acuerdo conmigo. Porque también algunas de esas sensaciones las podemos conseguir en otro estado. Cuando hace un frío tremendo, que nevó en la Rumorosa y aquí hace mucho viento y ese que te cala hasta los huesos y te metes en tu casa y te arropas con una cobijita y te avientas un chocolatito caliente al lado de la chimenea, qué buen escenario les construí, ¿no? También sientes ese calorcito que te invade. O cuando sales del cine y de repente tomas de la mano tiernamente a tu esposa, también sientes ese escalofrío que te recorre todo el cuerpo. Jóvenes, dije de tu esposa, de tu esposa, nadie se nos quiere adelantar en ese trayecto. Hay muchas sensaciones que podrían ser similares a lo que podríamos estar experimentando. Si ves una película también muy emotiva, probablemente vas a querer llorar en la mitad del cine, como muchos de ustedes hicieron cuando vieron la película Titanic. Así es que no podríamos encasillar esta respuesta en así es como se siente, así es como se experimenta la presencia de Dios y listo, y dejarlo así. Pero no podemos dejar de lado también la opción de que hay momentos en el que tú y yo hemos experimentado con toda facilidad estar delante de la presencia de Dios.
que hemos sentido que justamente todos los elementos eran adecuados y propicios como para tener una experiencia en la que pudiéramos identificar que Dios estaba presente en nuestra vida y que se estaba revelando a nosotros en ese mismo momento. Gracias a Dios, la semana pasada mi familia y yo tuvimos oportunidad de vacacionar toda la semana junto con otras familias de la congregación. Y precisamente estando allí pudimos ir a la playa. Y déjeme decirle cómo estaba este asunto porque nos acaba de pasar. A mano derecha yo tenía este escenario que era la alberca del hotel donde nos estábamos quedando. A mano izquierda tenía este precioso campo de golf justo allí. Y enfrente, sentado en la sillita de la alberca, estaba la playa. Así es que, como teníamos que madrugar más o menos para poder alcanzar una de estas camitas que estaban geniales para que pudiéramos estar ahí la mayor parte del día, yo me levantaba temprano y entonces iba, me sentaba en esta sillita y ahí aprovechaba, llevaba mi Biblia, me ponía mis audífonos, empezaba a escuchar los cantos y hacía mi tiempo devocional. Y estando rodeado, imagínense que yo estaba justo aquí en medio de este escenario, justo aquí, y a la derecha la alberca, el campo de golf y enfrente la playa. Imagínense qué sencillo era buscar la presencia de Dios allí. A donde sea que mirabas decías, Dios existe y Dios está aquí y Dios me ama. Era muy sencillo. Y entonces leía la Biblia y entonces escuchaba en mis audífonos y entonces sentía que tenía estos momentos realmente reveladores. Y en un ratito yo sentía que Dios me estaba nutriendo y de ahí pude sacar los próximos temas que vamos a estar revisando con el grupo de jóvenes y se nos venían ideas y queríamos hacer cosas. Pero entonces déjeme le digo esto y vamos a entrar ya a la clase con la pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando vuelvo a casa y cuando mi hijo, que tiene apenas 2 meses, no nos deja dormir muy bien toda la noche y me tengo que levantar al día siguiente y entonces bajo y está la pared de la sala de mi casa en vez de ese escenario? ¿Será fácil igual buscar a Dios? ¿Tendremos la misma intensidad y la misma intención para experimentar y sentir la presencia de Dios? Muy probablemente entonces haríamos la pregunta del millón. ¿Qué pasa si no siento la presencia de Dios? ¿Por qué no siempre siento la presencia de Dios en mi vida? ¿Están conmigo? Los veo muy apagadillos. ¿Están conmigo? Díganme sí, un sí fuerte. Están conmigo entonces. ¿Por qué no siento la presencia de Dios? Y si algunos de nosotros nos hemos cuestionado esto en el transitar de nuestra vida, independientemente de si llevamos poco o mucho de conocer al Señor Jesucristo, a lo mejor varios hemos caído en este escenario y hemos dicho, no siempre siento la presencia de Dios. Y entonces nos podemos preguntar, ¿por qué no siempre lo sentimos? Y tengo un par de noticias que compartir, porque precisamente hoy lo que vamos a estar revisando es que la gente que hace la diferencia no se basa en sus sentimientos. La gente que realmente está buscando cumplir el propósito de Dios en su vida y hacer la diferencia en la sociedad, en el lugar donde Dios nos ha puesto, en el lugar donde Dios nos puso en medio de la familia, de los compañeros de trabajo, no se basa en lo que siente para relacionarse con Dios o para ser de testimonio para las otras personas. Simplemente la gente que está concentrada en hacer la diferencia. Y a lo mejor desde este punto muchos de nosotros empezamos a reflexionar y a decir, ¿qué es lo que pasa conmigo? Hay momentos en los que yo sí soy gobernado por mis sentimientos. Y si no me siento bien, entonces ya no acudo el jueves en la tarde. Porque no me siento con esa intensidad de ir a buscar a Dios. Estoy cansado, ha sido un día largo de trabajo. Y no que esté mal descansar, pero más bien cuando nosotros nos dejamos guiar por lo que estamos sintiendo, usted y yo sabemos que los sentimientos pueden ser muy traicioneros. A mí me toca experimentarlo muy a menudo en la consejería con el grupo de jóvenes, que de repente encuentras a jóvenes animosos, entusiastas, que llegan a la oficina sintiendo que este es el próximo paso que deben dar para su vida. Solo para una semana más tarde encontrarse que ese no era el siguiente paso que debían haber dado en su vida. Pero en el momento lo sentían con tal intensidad que estaban 100% seguros que esa era la voluntad de Dios. ¿Qué pasa entonces cuando no lo sentimos así? Lo primero que quiero dejarnos saber es, si a veces no sientes la presencia de Dios, no eres el único. No estás solo. No te sientas como bicho raro, no empieces a llorar aquí entre nosotros, porque además nos vamos a dar cuenta. Y entonces sabe que esto tiene mucho tiempo atrás. El salmista lo ponía en estas palabras, en el Salmo 88, versículo 13. Yo, Señor, te ruego que me ayudes,
Por la mañana busco tu presencia en oración. ¿Por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Lo que está diciendo ahí el salmista es lo que probablemente usted o yo hemos experimentado en algunas ocasiones de nuestra vida, donde no estamos sintiendo que la presencia de Dios esté justo ahí con nosotros. Sin embargo, empezamos a entender a medida que reflexionamos que la forma en la que yo sienta o deje de sentir, eso no es imperativo de lo que Dios quiere tratar o dejar de tratar en mi vida. Muchos de los que estamos casados podemos decir con todo respeto y con todo amor para nuestra esposa, ya me iban a acusar con mi esposa, ¿verdad? Estaba viendo sus miradas. Que no siempre siento yo el amar a Berta. Qué bueno que no está aquí, por cierto. No siempre siento amar a Berta. Particularmente después de un disgusto que tenemos, por ejemplo. En ese momento, cuando ella me gana y me doy cuenta que sí tenía razón y que yo no, y que tuve un error y entonces tengo que disculparme y reconvenir mi camino de lo que estaba haciendo, en ese momento me dan ganas mejor de aventarme un jarabe tapatío en vez de decir, ¿cómo te amo, mi amor? Siento que mi amor crece más por ti. Lo siento después, ya que voy, me disculpo, nos ponemos a mano y todo el asunto, entonces siento que, pero yo entiendo que eso es un compromiso y que no depende de cómo yo me sienta y cómo no me sienta, porque si no entonces haríamos un desgarriate con nuestro matrimonio, todos nosotros. Cuando nosotros entendemos que no somos el único, entonces vale la pena aceptarlo, pero tampoco los quiero llevar al otro extremo en el que digamos, eso es así. La presencia de Dios a veces se siente muy presente, muy real, y a veces no se siente. Acéptalo y listo. Así va a funcionar como cualquier día de tu vida. Y unos días que te vas a levantar con una energía impresionante y vas a querer cortar el zacate y hacerle mecánica al carro y salir a jugar con tus hijos y llevar a tu esposa al cine, y todavía vas a tener ganas de llegar y hacer cosas, y otros días no tanta energía vas a tener. Yo no quiero llevarlos al extremo de simplemente aceptar que eso es así y punto. Hoy los quiero retar, si ustedes me lo permiten, a que revisemos cinco consejos, 5 razones bíblicas por las cuales tú o yo no podríamos estar sintiendo la presencia de Dios en nuestra vida, experimentando la presencia de Dios en nuestra vida, si es que hay alguna responsabilidad de nuestra parte. Y al final de la lección quiero darles una buena noticia. Después de que revisemos las 5 razones, entonces quiero darles una buena noticia y confío que Dios hará algo retador con nosotros esta noche, particularmente con los que somos de casa, como lo veíamos. Así es que los invito a que vayamos a la primera razón. La razón número 1 por la que podríamos no estar sintiendo la presencia de Dios es porque podríamos haber emprendido una búsqueda sensacionalista. Mi esposa siempre me dice que no esté buscando palabrotas rebuscadas ni nada. Lo lamento, no pude encontrar otra que expresara mejor lo que quería decir. Una búsqueda sensacionalista. ¿Con qué quiero decir con esto? Que tienda a la sensación, al sentimiento, a siempre estar experimentando eso que yo tengo premeditado sentir, premeditado experimentar. En Juan 6:29 encontramos esto que dice así: esta es la obra de Dios, que crean en aquel que me envió. Para darles un poquito del contexto, la gente rodeaba al Señor Jesucristo después de alguna de sus enseñanzas, había enseñado alguna de las parábolas, estaba rodeado por una multitud, y entre ellos estaban los escribas y algunas otras personas, y entonces le preguntaban: Jesús, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Con todas estas enseñanzas y con lo que nos estás diciendo, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cómo quieres que nosotros respondamos a eso que tú estás diciendo? Y básicamente retomamos ahí en el versículo 29 de Juan, y dice: esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Le respondió Jesús. Quiero que crean, ese era el centro. Y fíjense lo que le responden los demás que le estaban preguntando: ¿y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué es lo que puedes hacer?, insistieron ellos. Muchos de nosotros podríamos todavía hoy en día estar enfatizando este mismo sentir que lo hizo, como lo hizo la gente de antes. Jesucristo está diciendo: lo que quiero es que me creas, lo que creo es que creas en mí, eso es lo que quiero. Y nosotros podemos estarle respondiendo: ¿y qué señal milagrosa es la que vas a hacer? ¿Cuándo vas a hacer que llueva un costal de oro en mi cuarto para saber que tú eres real, que tú me amas y que tú existes?
¿Cuándo voy a orar yo? Y cuando termine de orar y diga el amén y abra la puerta, voy a salir y voy a ver mi carro que antes de la oración era modelo 82 y ahora lo voy a ver 2012 cuando abra la puerta. Muchos de nosotros estamos esperando estas señales súper impresionantes que Dios tiene que hacer para que tú o yo estemos convencidos de que estamos sintiendo la presencia de Dios. Me tocó no hace mucho tiempo cuando Alberto Mostesi estuvo aquí entre nosotros y compartió. Bromeábamos algunos y yo escuchaba la conversación de otro que le reclamaba a uno y le decía: oye, yo te vi que pasaste cuando él le invitó a hacer la oración y todo. Pues tú ya eres cristiano de años, ¿no? ¿Por qué pasaste ahí a los pasillos? Dice: no, es que yo quería sentir algo. Yo estaba seguro que si Alberto Mostesi oraba por mí, yo iba a sentir algo especial que iba a pasar en mi vida. No estoy diciendo que Dios no lo usa, todos hemos visto y somos testigos que lo usa de manera impresionante, pero creo que la motivación de ese que estaba contestando era errónea, porque lo que decía es: yo quiero experimentar, yo quiero sentir, yo quiero ver esos milagros, yo quiero ser testigo de lo que Dios está haciendo. Y muchos podemos tender a eso y no reconocer que Dios está queriendo tratar con nosotros cuando nuestra esposa llega y nos dice: mi hijo, levántate y ve a leer tu Biblia. Nos damos la vuelta y jalamos la cobija, y eso podemos no entenderlo como que Dios nos está hablando, como que la presencia de Dios no está allí porque llegó por un canal equivocado. Quisiéramos algo más espectacular, como una voz que descendiera del cielo y nos dijera: levántate, Ernesto, y lee tu Biblia. Eso sí lo tomaríamos, pero el codazo de la esposa cae diferente, ¿verdad? No se trata de que estemos emprendiendo una búsqueda de sensaciones, de emociones o de sentimientos, porque usted o yo conocemos a gente que se ha desviado, dice la Escritura, de la sana doctrina por estar buscando satisfacer esas emociones y esos sentimientos. Y después empieza un poco de confusión, y cuando ya no es suficiente de esta emoción o de este sentimiento, entonces buscamos el siguiente, y después el siguiente, y después el siguiente, y podemos caer en este riesgo de no darnos cuenta ya si nos estamos separando de lo estrictamente bíblico y de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque estamos más atentos a experimentar y a sentir, a emocionarnos con la presencia de Dios, de lo que realmente Dios quiere hacer a través de las convicciones que está depositando en nuestro corazón. Me acuerdo que hace años tenía un amigo, se llamaba Juan Carlos, y cuando compartía, me atrevía a compartirle un poco de la Biblia y de Dios y del plan para su vida, y al final me decía: bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Si quiero cambiar y todo ese asunto, y quiero establecer una relación con Dios y hacer caso a lo que tú me estás diciendo, ¿qué tendría que hacer? Y yo le decía: nada, solo tienes que creer, hacer una oración de compromiso con Dios y después seguirle creyendo el resto de tu vida y empezar a hacer algunos cambios que Él te va a ir indicando, pero inicialmente es creer. Y él me decía: pero entonces no tengo que ir de rodillas hasta tal lugar, o agarrarme golpeando mi cuerpo, o dando todo mi dinero, o yéndome a una sierra en Chiapas. No, no tienes que hacer nada de eso. De hecho, puedes hacer la oración aquí en la banqueta en donde estamos, y Dios te escucharía y Dios vendría a tu corazón. No lo puedo creer, me suena muy sencillo, como que debe haber algún truco, como que debe haber algo más, una exigencia diferente para entender que Dios está haciendo eso por mí. Lo que estaba haciendo Juan Carlos es que estaba buscando algo más sensacional. Y decía: no puede ser que la salvación sea gratuita, no puede ser que Dios esté listo aquí en la banqueta para recibirme como su hijo. Tengo que hacer algo de esfuerzo. ¿Me explico? Muchos de nosotros, si no tenemos cuidado, esta es una de las razones por las cuales podríamos no estar experimentando la presencia de Dios. Porque Dios puede estarnos hablando literalmente y decirnos: Dan, yo quiero que hagas estos ajustes en tu vida, y no es bueno este nuevo hábito que estás obteniendo, necesitas reconvenir tu camino para acá. Y nosotros, mientras estamos atentos al cielo, esperando que baje una columna de fuego y que Dios nos dé un mensaje espectacular sobre lo que quiere hacer con nosotros. Si no tenemos cuidado, podríamos estar cayendo en esta búsqueda sensacionalista. El punto número 2 es mucho más simple, pero creo que muchos nos vamos a encontrar allí. Simplemente no sientes la presencia de Dios y no la experimentas porque estás distraído, porque estamos distraídos. Ahora que tuvimos nuestro segundo hijo, tiene apenas 2 meses, les decía, y como
buena pareja obediente, nos sentamos hasta allá atrás el domingo, mi esposa y yo, en la carriolita para atender por si el niño llora o eso, pues nos podamos salir y no podamos estorbar el ritmo de la reunión. Pero estos últimos domingos que he estado allá atrás, yo por lo regular me siento aquí en la primera fila de este extremo, pero ahora que estos 2 domingos pasados que me he sentado hasta allá atrás para atender esa necesidad, veo todo el movimiento que pasa desde allá atrás en la reunión y veo quién entra y quién sale y que algunos llegan y que otros van y que los niños y que pasan a alguien por el pasillo y esto y lo otro, y se me hace muy complicado concentrarme en lo que está sucediendo en la reunión. Yo así funciono, yo prefiero sentarme hasta enfrente y que nada me distraiga, porque si alguien pasa por ahí caminando, yo tengo la tendencia de seguir al que va caminando hasta que se pierde en el horizonte y entonces ya no atiendo a lo que se está diciendo aquí. Y si de repente una luz tintilea por allí, entonces yo volteo a ver qué es lo que está pasando con aquella luz, o si un bebito llora, que también estoy ahí. Muchos de nosotros tendemos a vivir nuestra vida en Cristo de manera similar. Y sea que estamos a lo mejor aquí, y se los digo porque yo soy hijo de pastor, se los he dicho antes, yo nací en las bancas de la iglesia, decía mi mamá, y entonces estaba acostumbrado a ir a la congregación, pero ¿saben qué es lo que pasaba conmigo? Como yo tenía ya una costumbre de ir, muchas de las veces llegaba a las reuniones sintiendo o no consciente de que el mensaje que se iba a predicar iba a ser para mí. ¿Sí? Y yo me sentaba en esa silla y escuchaba al que estaba hablando allá arriba, que normalmente era mi papá, y decía, le está predicando a alguien más. Eso va para la persona que está atrás de mí, para el que está allá a aquel lado, para el que está aquí enfrente. Eso no es para mí. Porque estaba como vacunado contra eso. Y muchos de nosotros podemos tener esa distracción todavía, de que podamos llegar y estar aquí en esta silla, y mientras estamos sentados y estamos escuchando, podríamos no estar conscientes de que lo que se está hablando aquí es para mí. Que Dios está queriendo tratar con mi vida, que Dios está queriendo meterse a mi corazón y sacudir aquellas cosas que hace falta mejorar para intimar más en mi relación con Él, y podríamos nosotros estarlo anulando diciendo, eso está muy bien para Ramiro que se sienta en aquella zona. Ojalá yo hubiera venido mi cuñada para escuchar esto que están diciendo. Y si tan solo mi marido estuviera aquí, esto le pudiera haber caído el 20. Y mientras tanto Dios, me lo imagino haciéndonos señas, brincando y diciendo, hey, escúchame, esto es para ti. Y nosotros pendientes de que no es para mí, distraídos en otra cosa. Cuando somos más jóvenes es más evidente cuando estamos chateando en el celular o cuando estamos buscando algo por ahí, pero a veces creemos a los adultos que eso no nos pasa, que eso es para los chamacos, que ellos son los distraídos. Vale la pena revisar nuestra actitud en este sentido y ver realmente qué tan comprometidos estamos. Tú y yo conocemos gente que no pueden pasar más de 3 minutos sin que esté actualizando su estatus en Facebook. Y es impresionante cómo nos dicen, estoy a punto de estornudar, ya estornudé, estoy limpiando mi estornudo, buenos días gente, estoy tomando un café, ahora estoy metiendo el tenedor al omelette de huevo con espinacas. Cada 3 minutos nos están diciendo. Yo realmente dudo que alguien que está tan distraído en esta actividad puede estarse concentrando en lo que tiene que hacer de manera eficiente. Cuidemos que nosotros no estemos dejando de experimentar a Dios porque estamos distraídos, porque venimos a su casa, venimos a buscar su presencia y no estuviéramos buscando su presencia, estuviéramos distraídos. El mejor ejemplo, el más atinado, lo encontramos, recuerdan, en la historia donde llega el Señor Jesucristo a la casa de las hermanas de Lázaro, Marta y María. Y estando presente el Señor Jesucristo con ellas, leemos en la Escritura que nos dice que mientras María llegó y se sentó y escuchaba lo que tenía que decir Jesús, Marta estaba afanada, distraída, haciendo los quehaceres de la casa. Lo peor que nos puede pasar, de por sí hay muchas distracciones, ustedes están de acuerdo conmigo, allá afuera. Hay hijos, hay familia, hay carros, hay descomposturas, hay gasolina, hay gastos, hay compras, hay días, hay fechas, hay eventos. Ya hay muchas distracciones contra las que tenemos que competir para buscar que nuestra relación con Dios sea sana y comprometida y profunda. Lo peor que nos puede pasar si le añadimos a esas distracciones es que nos distraigamos mientras servimos al Señor. Que estemos tan ocupados haciendo la obra de Dios que dejemos de ser la obra de Dios viviente.
A veces hemos estado involucrados en algunos de los programas que sería muy sencillo. Yo creo que cada reunión, si los de sonido y los de producción y Roy y el resto del equipo estuvieran concentrados en que todo salga bien y que las luces y el sonido y esto y lo otro, podrían pasársela así toda la reunión y no estar atentos a que la presencia de Dios está aquí y hay un mensaje que quiere transmitir. Sería muy fácil distraernos y lo peor que nos puede pasar es que nos distraigamos mientras estamos sirviendo involucrados en las mismas cosas que le apasionan a Dios. El punto número 3, ¿le podemos dar un clic allí? El punto número 3, puede ser que no estés experimentando la presencia de Dios porque tu corazón se ha endurecido. Y podemos avanzar en la diapositiva, porque tu corazón se ha endurecido. A lo mejor hay algunas experiencias de la vida que han sido difíciles, como algunas que hemos revisado inclusive aquí entre nosotros, que probablemente tú y yo conocemos que han hecho estragos en la vida de la gente. Ahora precisamente cuando estábamos de vacaciones me tocó una de esas veces que llegué en la mañana y después de que fui a hacer algunas cosas regresé a donde dejaba mi Biblia y mi cuaderno y todo ese asunto, y había un varón ahí al lado tomando el sol. Y entonces cuando tomé mis cosas se me quedaba viendo como queriendo sacarme plática, de esos que se te quedan viendo diciendo, nada más estoy esperando a que hagas contacto visual conmigo para hacerte una pregunta. Y entonces yo lo sentí que estaba así, y cuando tomé mis cosas volteé a verlo y lo saludé y le dije, buenos días. Era un norteamericano que se llamaba Bob, había sido piloto en el ejército y había viajado por todo el mundo en las misiones que le tocaba dirigir el avión que volaba. Había estado en casi todas las guerras modernas que ha vivido Estados Unidos, y entonces me decía, me pareció que eso que estaba ahí sobre la silla de la alberca era una Biblia. Yo le dije, sí, así es, soy cristiano y aprovecho a bajar temprano ahora y leer un poco y buscar a Dios y me gusta. ¿Usted conoce de Cristo? Sí, yo soy también cristiano y me reúno en una iglesia metodista en Utah. Y así ha sido mi vida. Y cuando empezamos a platicar, de inmediato salió esta historia que él me contó de cómo había perdido a su hijo de 8 años mientras estaba en un operativo, en una misión en España. Y me dice, y tengo que confesarte, no sé por qué, casi no lo suelo hablar con nadie, pero después de que mi hijo falleció, yo he dejado de buscar a Dios con intensidad. Y simplemente todavía no puedo entender por qué Dios nos llevó a España para que viviéramos la muerte de mi hijo que solo tenía 8 años. No entiendo por qué Dios quiso llevarse a mi hijo de 8 años y si te soy honesto, empezó a abrir su corazón y me decía, yo me rebelé contra Dios y estaba lleno de ira y de coraje y todos los días le echaba pleito por este asunto. Y después se quebrantó y empezó a llorar, entonces yo ya me senté en la silla de playa y empecé a escucharlo más y me contaba toda la historia y yo le daba algunas cosas, él seguía platicando y al final me decía, yo no sé por qué estoy hablando contigo, que eres un extraño de esto. Yo le decía, bueno, yo creo que no es casualidad y yo creo que Dios está queriendo reconciliarse en la relación con usted. Y le leí algunos pasajes de la Biblia y al final terminamos orando y él estaba convencido de que necesitaba hacer algo más de su parte para reconciliarse con Dios y que no había ganado nada todos estos años que había estado en rebeldía contra él. Que no había recuperado a su hijo de cualquier manera y que no había disfrutado el resto de sus días hasta ese entonces y que tenía algo ahí pendiente que arreglar con Dios. Muchos de nosotros, nuestro corazón se ha endurecido porque no hemos lidiado con algunas experiencias de la vida que pudieran parecernos injustas, que pudiéramos no entender por qué han sucedido, y en vez de meternos más y buscar a Dios y clamar por su presencia y comernos la Biblia, mejor optamos por alejarnos. A lo mejor alguien de la iglesia o algún cristiano vimos que no fue de buen testimonio y eso nos dolió y nos ofendió y entonces decidimos apartarnos y la tomamos contra Dios en vez de ir a solucionar las cosas con las otras personas. Y nuestro corazón se va endureciendo. La Biblia es muy clara en este pasaje cuando dice así en Mateo capítulo 13. En ellos está hablando el Señor Jesucristo, en ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón
y se convertirían. Cuando nuestro corazón está endurecido, cuando nos hemos alejado de tener una relación con Dios y cuando no estamos pendientes de practicar los principios bíblicos en nuestra vida, nuestro corazón se va enfriando y se va endureciendo. Y después es más difícil percibir la presencia de Dios porque no estamos en sintonía, porque no estamos en el mismo canal. ¿Te ha pasado que de repente cuando convives mucho con una persona, puede ser tu esposa o tus hijos, que ya más o menos conoces el ritmo o el tren de pensamiento que tienen y de repente cuando dice algo tú puedes completar la frase o puedes atinar a lo que va a decir después? Bueno, eso viene de la relación, eso viene de la convivencia, eso viene de entenderse y de conocerse el uno al otro. Lo mismo pasa con el Señor Jesucristo, con nuestro caminar con Dios. Cuando nosotros estamos cuidando que nuestra relación sea íntima, podemos llegar a esos niveles de entendimiento. Creo que todos ustedes van a recordar cuando nuestros papás nos hablaban con los ojos, ¿verdad? Y si además le aumentaban golpear con el piecito, ya sabíamos que iba a haber problemas llegando a casa. Y entonces cuando la mamá hacía una jiribilla así con el cuello, nos estaba diciendo, pórtate bien, o nos estaba diciendo, te estoy viendo, ya verás cuando lleguemos a casa. Y no hacía falta que nos dijeran mucho más, con la mirada sabíamos qué es lo que estaba sucediendo. Ese mismo nivel de intimidad es el que Dios quiere tener con nosotros y que se complace cuando nosotros lo buscamos y lo tenemos. La tercera razón de no sentir o experimentar la presencia de Dios es porque nuestro corazón pudiera estar endurecido por algunas cosas que no hemos presentado delante de Dios y que las seguimos arrastrando como pendientes que nos impiden relacionarnos de una manera íntima con Dios. El punto número 4 tiene que ver con probablemente has levantado un muro de pecado. Puede parecer incómodo este punto. Sin embargo, la Biblia es así de cortante con nosotros. Y es muy clara cuando leemos después en el capítulo 59 de Isaías, que dice así los primeros 2 versículos. La fuerza del Señor no ha disminuido como para no poder salvar, ni se ha vuelto el Señor tan sordo como para no poder oír. Pero las maldades que han cometido han levantado una barrera entre tú y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no quiera oírlos. La misma Biblia nos dice qué relación tiene la luz con las tinieblas, ¿cierto? Y cuando nosotros estamos metidos en algunas actividades que sabemos que no honran el nombre de Dios, que la Biblia habla muy abiertamente en contra de cuidar algunos aspectos que no son agradables delante de la presencia de Dios, y tú o yo no cuidamos de poner atención a este aspecto en nuestra vida, y no solo no dejamos de hacerlo, sino que persistimos y no nos arrepentimos y continuamos y seguimos en esta actitud, entonces se va a levantar una barrera en nuestra relación con Dios, porque el pecado nos aleja de Dios. Cuando tú o yo tenemos una relación con Dios, entonces Él viene y nos redarguye y nosotros podemos entender en qué la regamos y las cosas que necesitamos corregir y mejorar, y entonces podemos hacer un compromiso más profundo y sabemos que no somos perfectos, pero estamos en este camino de voluntariamente no pecar. De decir, Dios, mañana me voy a esforzar todavía más por cumplir con lo que tú quieres hacer en mi vida, por demostrarte con mis hechos que te amo, que eres lo que acabábamos de cantar hace rato, que tú ocupas el primer lugar, que no hay nada más importante que tú en mi vida, y lo quiero demostrar a través de lo que vivo todos los días. Cuando nosotros cuidamos de tener ese énfasis, entonces la relación puede ser íntima con Dios y podemos sentir y experimentar su presencia y sus bendiciones. Pero cuando persistimos en algunas actividades pecaminosas que no honran el nombre de Dios, entonces estamos leyendo que la Escritura nos dice que se levanta como un muro entre Dios y nosotros. Déjenme explicarlo de esta manera. Yo estoy casado con mi esposa Berta. Si el día de mañana yo empezara voluntariamente a mentirle descaradamente respecto de todo lo que hago, sería como si pusiera un ladrillo entre ella y yo, ¿cierto? Si después de eso yo decidiera llegar a la casa tarde y sin darle explicaciones de dónde ando, ni lo que ando haciendo, ni por qué, entonces sería como ponerle otro ladrillo a la relación de ella y yo. Si después decidiera empezar a maltratarla y abusar de ella verbalmente y gritarle y decirle cosas por el estilo, entonces podríamos añadir otro ladrillo a esta pared que estamos construyendo entre ella y yo.
Si una chica pasara enfrente de mí y entonces yo la persigo en el horizonte hasta que se me desaparece con unos ojos de lascivia, entonces es como si le añadiéramos otros 5 ladrillos ahí a la pared. Y si Dios no lo quiera, se me olvidara la fecha de nuestro aniversario, entonces le tendríamos que añadir como 25,000 ladrillos a esa pared. Porque todo el mundo sabe que las mujeres pueden perdonar mucho, pero nunca perdonarán cuando se nos olvide la fecha del aniversario. Berta y yo seguiríamos estando casados, seguiríamos teniendo una relación de matrimonio, ¿cierto? Pero nuestra relación estaría separada, estaría dividida, estaría mermada en el potencial de intimidad que ella y yo podemos tener por este muro que estamos construyendo entre ella y yo. Lo mismo funciona en las cosas del reino de Dios. Cuando tú o yo persistimos en algunas actividades que sabemos que no honran el nombre de Dios, que la Biblia explícitamente expresa que son pecado y que son abominación delante de Él, y persistimos en ellas, entonces es como voluntariamente estar construyendo una pared entre Dios y tú. Y después preguntarnos, ¿por qué no siento la presencia de Dios? ¿Por qué es que no estoy pudiendo experimentar toda la llenura y la plenitud que la Biblia dice que puedo tener en Él? Habrá que revisar si no es porque estamos implicados, involucrados en una actividad como esta del principio 4. El principio número 5 y último, y después les doy la buena noticia, es porque tal vez no conoces a Dios. Probablemente alguien te invitó, probablemente llegaste hace mucho a la congregación, hace poco, tienes mucho de conocer a Cristo o no. Pero nosotros entendemos, y no me van a dejar mentir, en que hay mucha diferencia entre saber de Dios y conocer a Dios y tener una relación personal con Dios. Cuando yo fui creciendo desde hijo, desde niño pequeño, fui expuesto a las cosas de Dios. Fui expuesto a la iglesia, a los himnos, a las oraciones, al vocabulario, a lo que se hace en la iglesia, a los cantos, a las guitarras, Pero hay una diferencia muy, muy marcada entre estar expuesto ante toda esa información y realmente asimilarla. Hay una diferencia abismal en eso. Me acuerdo que cuando llegamos a los jóvenes, ya hace algunos años, hace 3 años atrás, y empezamos con algunos de los temas y dábamos algunas de las prédicas. Yo me acuerdo que algunas de las veces hice el llamado en la reunión de los jóvenes, invitaba a la gente a que recibiera al Señor Jesucristo, a los chicos, y a que tomaran una decisión. En el ámbito juvenil es mucho más difícil que voluntariamente los jóvenes levanten su mano y pasen públicamente y que digan, yo recibo al Señor Jesucristo y lo acepto y lo reconozco. Pero llegó algún punto donde después de hacerlo varias veces, yo estaba como empezando a frustrarme. Y estaba empezando a orar y a decir, hay algo que seguramente no estoy haciendo bien, porque en todas estas veces que hemos lanzado el llamado, nadie ha pasado. Y ya tenemos 1 año, vamos para 1 año y medio de estar sirviendo aquí en la congregación con el grupo de jóvenes. Así es que o todos son cristianos ya, o no estamos haciendo algo bien, que no está llegando el mensaje y no hay convicción para que ellos tomen esta decisión. Y justo cuando estábamos mi esposa y yo orando por eso y revisando qué es lo que podíamos hacer al respecto, qué necesitábamos cambiar en la dinámica de las reuniones, se acercó una chica después del grupo y me dijo, Dan, yo tengo viniendo a la congregación años, desde que era pequeña, y he pasado por todos los grupos, desde escuelita dominical, a los adolescentes, a los prepos, ahora en los universitarios. He visto a mucha gente pasar al altar y hacer una decisión por Cristo en las reuniones de domingo y de jueves. Y en todo este tiempo me he acostumbrado a eso. Pero después de lo que vimos hoy en la clase, yo sé que yo no tengo una relación con Dios. Que Cristo no vive en mi vida porque yo nunca lo he invitado, aunque tengo añísimos en la congregación. Y cada que tú habías hecho esta invitación y esto y lo otro, a mí me da pena porque están todos mis amigos ahí y la gente que me conoce desde hace mucho tiempo. Así es que imagínate cómo se vería que esta chica que tiene toda su vida viniendo a la congregación, de repente levantara la mano y dijera, yo no conozco a Cristo todavía y voy a pasar y voy a orar. No, me da mucha pena. Pero ahora que se acabó el grupo y que estamos aquí a solas, apartados en una de las bancas ahí abajo de la carpa, yo te quiero confesar que no he hecho eso y yo quisiera entregarle mi vida a Cristo.
Y después de eso hizo la oración y reconoció al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y continuamos adelante. Y entonces ella me daba el ejemplo perfecto para este punto, que no siempre el estar en contacto con las cosas de Dios y haber escuchado de Dios y conocer un poco de Dios significa que tengamos una verdadera relación con Él, una relación íntima con Él. Al final de eso yo me acuerdo que oraba agradecido y decía: Dios, solo tú sabes si han pasado 15 años, 17 años, 19 años desde que ella ha estado en contacto con las cosas de la iglesia. Pero yo te agradezco porque después de estos 19 años, hoy has tocado su corazón y ella hoy establece una relación contigo. Porque lo triste es que ella pudiera seguir así su camino y que llegaran los 23 años y los 25, los 35, los 60 y que siguiera sentada entre las sillas de la iglesia diciendo: sigo estando aquí en contacto con las cosas de Dios, pero todavía no tengo una relación con Dios. Probablemente tú o yo no experimentábamos o no habíamos experimentado la presencia de Dios, no sentíamos la presencia de Dios en nuestra vida porque no lo conocíamos, porque hemos tenido algunos contactos, porque nos hemos acercado de manera esporádica a las cosas de Dios, porque hemos ido a algunos de los retiros de vez en cuando, pero nunca nos hemos comprometido. Nunca hemos puesto de nuestra parte como para empezar a leer la Escritura. Escuchamos que se anuncian, por ejemplo, los grupos en casa o los discipulados, o ahora vemos allí lo del retiro de matrimonios y probablemente asistamos, pero no sé si estoy convencido de inscribirme a un discipulado. No sé si estoy listo, decimos, para ir a uno de los grupos en casa. Como que todavía puede no ser mi tiempo. Y nos damos esos permisos de no establecer esta relación que Dios quiere con nosotros, y entonces no funciona así. ¿Ustedes recuerdan a los fariseos y a los escribas? Ellos decían conocer a Dios, ¿cierto? Y sin embargo tenían físicamente presente al Señor Jesucristo delante de ellos. Y dice que planeaban cosas para tentarlo. Se reunían así como en bolita y decían: ¿qué cosas difíciles le podemos preguntar para agarrarlo con los dedos en la puerta y que se vea mal entre todo el pueblo? Estos que decían conocer a Dios estaban procurando hacer caer al Señor Jesucristo. Y entonces eso solo levanta la cuestión para todos nosotros, que podríamos nosotros estar creyendo que conocemos a Dios, y si revisamos las evidencias que hay en nuestra vida, probablemente nos hagan falta. Nos hagan falta historias que contar, nos hagan falta anécdotas que podemos recordar y ver la mano de Dios obrando en nuestra vida, y probablemente lo que tenemos que contar pasó hace 20 años, o 17 años, o 13 años, cuando nos encontramos con Dios hace mucho tiempo, pero no estamos siendo refrescados y renovados en la presencia de Dios continuamente, en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Los estoy viendo un poco tristes, así que vamos a cerrar ya. Aquí en este versículo el Señor Jesucristo precisamente les decía a los escribas y a los fariseos: ustedes no lo conocen, yo lo conozco porque Él me envió y yo sé de dónde provengo, pero ustedes dicen que lo conocen y no lo conocen verdaderamente. Las buenas noticias son muy sencillas. Si realmente no necesitáramos depender de algunas cuestiones que nos acerquen a Dios y siempre estuviéramos sintiendo la presencia de Dios, tendríamos un problema gravísimo. Tendríamos un lío extremo, porque los sentimientos fluctúan mucho entre unos y otros. Y si tú o yo siempre estuviéramos sintiendo la presencia de Dios, entonces no necesitaríamos ejercer fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios se agrada en nuestros pasos de fe. Dios se agrada en que tú o yo creamos en Él, aun cuando no le podemos ver todo el tiempo o no le podemos sentir todo el tiempo. Precisamente Dios ha planeado esa estrategia para que no nos confundamos y podamos salir adelante de esto. El tiempo, me acuerdo que se me hizo muy ridículo y me impresionó, y por eso todavía me acuerdo como de una manera impresionante, pero el tiempo que mi familia y yo vivimos en España, porque fuimos misioneros unos años allá, ustedes saben que en España se come mucho el jamón serrano y se cortan directamente las lonchas de la pierna de cerdo que la tienen ahí oreando en algunos de los bares o en algunas de las jamonerías, y entonces cortan la loncha y se la sirven al plato o la meten a la torta o a lo que sea. Y entonces me acuerdo que salió una vez en las noticias que una pata de jamón jabugo
después de cortarla a alguien que iba a servir, había aparecido como una figura que semejaba a la figura de Cristo Jesús. En cuanto salió la noticia en la televisión, cientos, miles y millones de personas agarraban el avión o se subían a su carro y volaban hasta este bar local en Albacete donde estaba este asunto para hacer fila y ver aquella pata de jamón jabugo que tenía una figura religiosa ahí impregnada, porque ellos querían ir y ver y si podían tocar y todo el asunto. Y yo en mi adolescencia le decía, papá, no puede ser, la gente está haciendo fila de días. Veíamos los reportajes y la gente acampaba afuera del bar esperando su turno para poder entrar y tomarse una foto o ver ahí la pata de jamón de cerdo. Yo decía, la gente hace fila de días para entrar a ver eso. Si Dios hubiera escogido algunos métodos por los cuales siempre pudiera ser visible, los hombres los transformaríamos en algo totalmente echado a perder. Nos enamoraríamos de cualquier cosa y diríamos, esto es la fórmula mágica de relacionarnos con Dios. Por eso Dios ha escogido esta forma y este método, y por eso requiere que demos pasos de fe, que no siempre caminemos en un camino donde podemos ver el piso, sino que llegue en algún punto donde demos el paso y estemos confiando que Dios sea el que nos va a sustentar. Si no requiriéramos de fe, entonces no entenderíamos una verdadera relación con Dios. La buena noticia, les decía ahí, es que Dios es el que dice y se compromete a esto. Dice, si tú me buscas, me vas a encontrar. Esa es la buena noticia con la que quiero cerrar ya en esta noche. Hay algo que quiero decirles a todos ustedes que no viene de mí. Dios es el que hizo este compromiso y Dios es el que lo puso así cuando nos dicen las Escrituras que si nosotros lo buscamos, lo encontraremos. Cuando lo busquemos de todo su corazón, dice Jeremías, me dejaré encontrar, afirma el Señor. Dios no está jugando a las escondidillas. Dios no nos puso una venda en los ojos y se va moviendo a medida que nos vamos acercando hacia Él y nos va gritando, estás frío, frío, y luego se cambia de lado y dice, tibio, 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 caliente que tibio, tibio. Dios no está jugando a las escondidas con nosotros. Dios desea ser encontrado. Solo hace falta que salgamos y revisemos las cosas que Dios ha hecho en la naturaleza y todos los días para darnos cuenta que a Dios le gusta exhibirse, que a Dios le gusta relacionarse con nosotros y que quiere que cada una de las cosas que ha hecho nos lleve a tener una sana, íntima relación con Él. Todos los que ahora recientemente que estuvimos ahí en la playa, nada más hacía falta pararte allí y observar la brisa y ver las olas y todo el asunto, y podías entender que Dios existe, que Dios es real y que Dios estaba allí. Y que Dios está en muchos de los lugares donde transitamos todos los días y escuchamos estas noticias milagrosas de cosas que solo Dios puede hacer. Y no necesitamos estar sintiendo todo el tiempo para tener una buena relación con Dios. Necesitamos creer y confiar en Él para que nuestra relación sea íntima. Y Él va a reforzar eso. Él va a traer una mayor convicción profunda y entonces vamos a poder dar pasos de fe todavía más atrevidos. Y después va a haber resultado y entonces nos vamos a atrever a cosas más grandes y Dios se va a mostrar. Y por eso dentro de unos pocos días vamos a celebrar 20 años en esta congregación. Porque cuando escuchamos las historias de cuando se reunían en aquellos primeros lugares donde no cabía la gente, y entonces Guti y Kat y todo el equipo oraban y decían, sentimos que necesitamos movernos a otro lugar, y cuando los que estaban allí me platican que los lugares a los que iban y rentaban eran mucho más grandes de las necesidades que ellos tenían en ese momento por las dimensiones de la congregación, estás viendo los pasos de fe que después Dios había de suplir. Y en un par de días más tú y yo vamos a estar visitando nuestra nueva librería y vamos a estar entrando al nuevo lobby, vamos a disfrutar del aire acondicionado allí y ya no va a ser un lío abrir las puertas y que toda la luz se refleje en las pantallas y vamos a podernos comer unos ricos aperitivos de los cuales todos tenemos ganas en la cafetería, porque Dios ha sido fiel durante estos 20 años y porque Dios va a seguir siendo fiel, porque Dios no cambia, porque Él se complace en relacionarse con nosotros y que nosotros nos relacionemos con Él. La buena noticia es que si tú o yo lo buscamos con intensidad, lo vamos a encontrar. Ya para cerrar, y mientras los chicos van pasando, el ejemplo más claro que tenemos es de un radio. Si hay alguien aquí menor a los 20 años, a lo mejor no conoce qué es un radio, de los viejitos, entre el iPod y los
teléfonos y todo ese asunto ya no se utiliza. Pero nosotros sabemos que hay radiofrecuencias viajando por este lugar ahorita mismo, muchas, miles. Y solo hace falta que nosotros encendiéramos nuestro pequeño aparato rústico y que sintonizáramos algunas de las estaciones para poder escuchar lo que está pasando allí, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos. Y eso es lo mismo que creo que Dios quiere retar nuestro corazón en esta noche y decir: necesitas sacar tu antena. Deja de buscar experiencias, deja de estar concentrado en que tienes que sentir mi presencia. Solo cree, da pasos de fe. Revisa si alguna de estas 5 áreas no estás incurriendo en ellas voluntariamente. Y probablemente Dios se quiere mostrar en tu vida y quiere que lo sientas y lo experimentes, pero si estamos incurriendo en pecados voluntariamente, Dios no se va a mostrar ahí con sus bendiciones. O si estamos todavía atorados con algunas cosas, estamos impidiendo que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestra vida. Pero para todos nosotros que estamos entendiendo, creo que hoy podemos celebrar que el mensaje es este: si me buscas, me encontrarás. Todo aquel que tocare la puerta, dice, se le abrirá. Creo que eso es una razón muy válida para celebrar y estar conscientes de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta noche? Padre Santo, yo te agradezco por esta oportunidad de meditar en tu palabra durante este tiempo y reconocer que tú tienes un plan para nosotros, aun a pesar de si sentimos o no sentimos tu presencia cercana en nosotros. Gracias porque tú no eres un hombre o no varías como para que si estás de buenas entonces puedas tener una relación con nosotros, y si no te levantaste de buenas entonces no lo puedas hacer. Gracias porque tú eres un Dios fiel, porque tú nunca fallas, porque la Escritura nos enseña que tú eres igual ayer, hoy y siempre, y podemos depositar toda nuestra fe y toda nuestra confianza en ti, no importa cuál sea la situación. No importa si nos sentimos con ganas a veces de cantar o a veces no, pero sabemos que en cualquiera de esos momentos lo único que estás buscando de nosotros es un compromiso genuino, que no dependa y que no fluctúe con nuestras emociones y nuestros sentimientos, sino que realmente podamos reconocer que es un compromiso más que un sentimiento, y podamos honrar nuestro compromiso de reflejar una vida que esté llena de ti, de reflejar el amor que tú has tenido para con nosotros y tu misericordia. Te agradecemos por tu fidelidad, te alabamos y te bendecimos, Dios. Y dile con todo tu corazón a Él: yo te busco, yo te busco, como fuego mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, diré, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te anhelo, te anhelo, te necesito, te amo más
este momento para hacer una invitación y que siguieras así con quietud, con tus ojos cerrados y en esta actitud de adoración. Pero probablemente hay entre nosotros alguno de ustedes que reconoce después de escuchar esto que hasta el día de hoy no ha establecido una relación con Dios. Probablemente has estado expuesto a las cosas de Dios. A lo mejor tienes una Biblia en tu casa y otros amigos o gente te ha dicho que necesitas conocer a Dios o venir a la iglesia, pero tú reconoces en tu corazón que aún no has dado ese paso de establecer una verdadera relación, que todo se ha quedado a nivel conocimiento en la mente, pero no hay mucho albergado aquí en el corazón con convicciones profundas. Y si hay alguien invitado o alguien nuevo entre nosotros, yo quisiera extenderte esta invitación para que no dejaras pasar más tiempo y que hoy te atrevieras a tomar una decisión por Cristo. Que hoy dijeras, yo quiero cambiar eso. Y yo quiero creerle a esto que acabo de leer en la pantalla, de que si yo busco a Dios lo voy a encontrar. Eso lo dijo Dios, no yo. Y Él está listo para honrar su palabra. Así es que si hay alguien aquí entre nosotros que quisiera entregar su vida a Cristo en esta hora, quisiera que me lo hicieran saber levantando su mano. Quiero guiarte en alguna oración para que tú puedas entregar tu vida a Dios. ¿Habrá alguien aquí que quiera hacerlo? Confiamos que todos lo hayan hecho y para los que somos de casa, entonces el reto se pone interesante. Iglesia, no somos llamados a depender de nuestros sentimientos. No somos llamados por parte de Dios a decir, si siento que Dios está en esto, entonces lo haré. Si me siento bien, entonces apoyaré, entonces daré para el kilo de amor, o entonces ofrendaré, o me involucraré, o serviré. Justo acabamos de entender que la gente que hace la diferencia no se basa en sus sentimientos, se basa en un compromiso. Y así como tú y yo, hubo días que tenemos que reconocer que fuimos a trabajar no teniendo muchas ganas de ir a trabajar, pero conducidos por la responsabilidad y el pacto que habíamos hecho con la empresa. Entonces Dios tiene algo similar para nosotros, pero 10 veces mejor, porque Él promete que si nosotros le buscamos, siempre lo vamos a encontrar. Padre Santo, yo te agradezco por este tiempo que hemos podido estar delante de tu presencia, pero sobre todo te agradecemos por esta palabra que tú traes a nuestros corazones de que eres un Dios de pactos, que eres un Dios fiel, que tú estás buscando ser encontrado por cada uno de nosotros y que estás listo para atender al llamado cuando nosotros tocamos, cuando nosotros te buscamos, cuando nosotros imploramos por tu presencia. La Biblia nos indica que tú siempre y cada una de las veces te revelarás a nosotros. Queremos ser una iglesia que se distingue por tener una relación profunda contigo, no porque siempre te sintamos o no, sino porque te busquemos de convicción profunda y confiemos en que tú harás con nosotros en esta ciudad lo que has de hacer para tu gloria y para tu honra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Creo que tenemos una palabra buenísima para poner en práctica y meditar en eso. Gracias, Dan, por el mensaje muy bueno para todos nosotros. Estaba recordando ahorita que decía Dan sobre cómo a veces condicionamos a Dios, ¿verdad? Para poder creer en Él. Si haces esto, entonces yo creo. Y Naamán es un ejemplo de por poco y se pierde la bendición, porque él esperaba que fuera de cierta manera, como decía Adán, que Dios hiciera las cosas de cierta manera para entonces hacerlo. Si no fue por sus sirvientes sabios que dijeron, Señor, si lo que te pide el profeta es algo sencillo, ¿por qué no lo haces? Y va y lo hace, y entonces Dios lo sana de la lepra, ¿no? Muy bueno, gracias, Dan. Creo que todos nosotros podemos aplicar algo de este mensaje en nuestra vida el día de hoy. Padre, queremos darte muchas gracias porque nos enseñas, dice tu palabra, que el justo por la fe vivirá, no por las emociones, como hoy hemos aprendido. Son pasos de creer en ti, Señor, y que va mucho más allá de lo que podamos sentir. Te damos gracias porque hoy nos has retado también a no estar distraídos, no solamente a buscar momentos emocionalistas o sensacionalistas, como decía Dan hoy, sino también a no distraernos. Los quehaceres del diario vivir, proyectos personales que
constantemente estamos buscando con tanto afán que nos hemos olvidado de ti. Tal vez, Señor, un corazón endurecido, el no entender el proceso por el cual, como hoy nos enseñaba Dan, nos estás atravesando para hablar a nuestra vida. Y el tal vez tener un corazón amargado contigo por ciertas experiencias, ciertas cosas que nos pasan y que te culpamos a ti, Señor. O tal vez porque hemos estado viviendo en desobediencia y hemos levantado ese muro de pecado que nos separa y nos hace insensibles a ti. Por lo menos estas 4, creo que la mayoría de los que estamos aquí te conocemos. Pero tú quieres que tengamos una experiencia contigo y te damos gracias por el mensaje de hoy, porque nos afirmas y nos confirmas que quieres tener esa relación diaria, cada día de nuestra vida contigo, y que podamos sentirte, y que va mucho más allá de las circunstancias, como hoy nos decía Dan, de lo que podamos estar viviendo. Es de lo que sucede adentro de nuestro corazón, es de nuestra relación en lo profundo de nuestro espíritu, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento que viene a nuestra vida, tu presencia, tu Espíritu Santo confirmándonos que nos amas y que somos tus hijos. Padre, gracias te damos por esta palabra. Una vez más la abrazamos, la recibimos, y Señor, al salir de este lugar buscaremos quitar cualquier limitante para que cada día que vivamos delante de ti busquemos tu rostro, como tu palabra nos lo promete, que si te buscamos con todo nuestro corazón te encontraríamos, Señor. Una vez más, Señor, despídenos con bien en esta noche, que tu reino se siga estableciendo en cada familia, y que este sábado, Señor, podamos reunirnos para gozarnos de 20 años de tu fidelidad, de manifestarte y de suplir y de cambiar corazones, Señor, de los cuales cada uno de nosotros somos parte de ello. Despídenos con bien en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén.